Banco Central del Paraguay dará a conocer las tareas realizadas en el marco de la actualización y cambio de año base del índice de precios al consumidor. Mencionar un poco de que este es un plan, digamos, de mejoramiento continuo, de actualización de las estadísticas realizadas por parte del Banco Central del Paraguay. Y en esta oportunidad ponemos a consideración, digamos, de los distintos agentes económicos la actualización y cambio de año base del índice de precios del productor, trabajo que demandó en torno aproximadamente a tres años. La presentación estará a cargo de Rubén Benítez, jefe de división de la división de índice de precios del productor. En esta ocasión, con motivo de la culminación del proyecto de cambio de base y actualización del índice de precios del productor, queremos aprovechar la oportunidad para dar a conocer los principales resultados de este trabajo. En ese sentido, la agenda de la presentación está conformada de la siguiente forma. Abordaremos brevemente los antecedentes del indicador, luego los aspectos metodológicos más relevantes, algunos hitos importantes también en el proceso de construcción del IPP, y también mostraremos comparativos entre lo que son las estructuras de las bases 2011 y 2025, para finalmente culminar con los resultados del cierre que corresponden al mes de abril de este año. Como decíamos, en cuanto a los antecedentes, al primero debemos remontarnos al indicador con base en 1972, un índice de precios al por mayor, que es un indicador similar con características comunes con el IPP, pero que sí tienen aspectos metodológicos que lo diferencian. Por ser un ejemplo, el hecho del momento del relevamiento del precio que es objeto de análisis. También tenemos que hablar en cuanto a la cobertura geográfica de aquel primer antecedente que abarcaba la ciudad de Asunción y otras ciudades del interior del país y alrededores de la capital. Aquel indicador estaba compuesto por una canasta de 150 productos. Ya la siguiente experiencia en cuanto a un indicador de las características del IPP es ya el de la base 1995. Aquí ya siguiendo una metodología propia de los IPP, esta ya tuvo cobertura nacional con una cantidad de productos en la canasta que se mantuvo en 150 con respecto a la versión anterior. Y luego ya encontramos el antecedente más inmediato, el de la base 2011, también con cobertura nacional y una composición de la canasta de 341 productos. Lo que podemos anticipar ya de los principales cambios de esta actualización del IPP es el aumento en la cantidad de los bienes nacionales importados, también una actualización de las ponderaciones de las diferentes secciones que componen el indicador y también una actualización del directorio de los informantes y de las cantidades de los precios recolectados. En cuanto a los aspectos metodológicos, conviene iniciar con el concepto mismo de un IPP. El IPP es un indicador económico que mide la variación promedio de los precios de un conjunto de productos en el primer momento de la cadena de comercialización. Y este conjunto de productos es representativo de la oferta de bienes disponibles en la economía. Por lo tanto, y como ya había anticipado como parte de las mejoras, lo que se realiza en un cambio de base es garantizar la representatividad de dicha canasta, realizando ajustes en la composición de los productos, sus ponderaciones y del directorio de informantes. Y este es un término clave, la revisión exhaustiva de las fuentes de información que se encuentran disponibles en cuanto a lo que es la estructura económica del país. Entonces podríamos preguntarnos por qué es importante una actualización de base del IPP. En primer lugar, porque el IPP se trata de una canasta de bienes y ponderaciones fijas que pierden vigencia con el tiempo. Por lo tanto, para mantener la solidez de las estimaciones es necesario captar los cambios estructurales de la economía a lo largo del tiempo. También los avances de la tecnología hacen que aparezcan nuevos productos o variedades, mientras que desaparecen otros. Y finalmente,
porque un cambio de base del IPP permite realizar mejoras metodológicas conforme se actualizan los estándares internacionales. Los principales usos del IPP son, en primer lugar, es utilizado como deflactor de las cuentas nacionales para la obtención de los valores constantes, contribuye al análisis de la inflación y a la toma de decisiones por parte de los organismos encargados de la política económica, es utilizado para la indexación de contratos de largo plazo. El IPP junto con el IPC forman parte del sistema estadístico de precios y constituyen indicadores del poder adquisitivo del dinero en diversos tipos de transacciones. Y finalmente, constituye un instrumento de análisis empleado por las empresas para estudiar las tendencias de los costos, ajustar sus estrategias de precios y planificar inversiones. Ahora bien, el siguiente punto es el de la unidad de análisis de este indicador. El precio que es relevado en el IPP es el valor del producto en el momento del primer intercambio de propiedad, sin considerar los impuestos, los gastos de transporte facturados de manera independiente y los márgenes de comercialización. Esta definición se ajusta a lo que en el sistema de cuentas nacionales se conoce como concepto de precio básico. Lo que sí incluye el precio básico son los costos de producción, ya sean el de las materias primas e insumos, los combustibles, gastos directos de producción, costos directos de mano de obra. También incluye las ganancias del productor y subvenciones a los productos si es que existiesen. Con esto llegamos a ese concepto mismo del precio básico. Este precio básico habitualmente también recibe las denominaciones de precio a salida de fábrica o de finca, para resaltar que es el monto que recibe efectivamente el productor. En el caso de los productos importados de nuestra canasta, se releva el precio que se conoce como CIF y que corresponde al precio en el puerto de destino. También es considerado un precio básico. Otra salvedad que debe hacerse es que en el IPP no se relevan precios promocionales de ningún tipo. Otra cuestión metodológica que es muy importante aclarar es la diferencia entre los conceptos de periodo base del índice y periodo de ponderaciones. Y esto se debe a que el IPP que es elaborado por el Banco Central se ajusta a la metodología del índice de Lowe, que utiliza datos del valor bruto de producción y de comercio exterior del año 2018 como periodo de ponderaciones, en tanto que el periodo base del índice es marzo de 2025. Y en ese sentido, el índice de Lowe, a diferencia de otros índices conocidos como el de Laspers o el de Pasch, que cuentan con un periodo base igual a cero, en Lowe se hace esta distinción entre el periodo base, que es el precio, que es el periodo en el que se inicia el punto de partida de la canasta de productos, sus precios, fuentes de información y la incorporación de las mejoras metodológicas, y que se representa en este caso marzo 2025 igual a 100, y que sirve como referencia para todos los cambios, el análisis de los cambios de las variaciones que se dan en los precios a lo largo del tiempo. Entender la diferencia que existe contra el periodo de ponderación, que es justamente el que hablaba en este caso del IPP, el que corresponde al momento en donde se obtuvo la información de la estructura económica para poder establecer las ponderaciones. Por lo tanto, si nosotros pensamos en términos de P y de Q, estaríamos diciendo que la Q en la fórmula de nuestro índice corresponde al año 2018, pero los precios se actualizan al periodo base del índice. Acá, para complementar un breve resumen metodológico, el objetivo del IPP, tanto de la canasta nacional como la importada, es medir mensualmente la evolución de los precios de los productos en el primer nivel de comercialización. El periodo base, como se dijo, es marzo 2025, la cobertura geográfica es nacional, la periodicidad de la publicación es mensual, los tipos de bienes que son considerados son los de demanda intermedia, final y de capital, y al interior del indicador estos están agrupados por origen,
en nacionales e importados, y también están clasificados por ramas económicas. La población de referencia, los informantes, son tanto los productores como las empresas importadoras. Las fuentes de información que se han utilizado para el establecimiento de la estructura ponderativa son, para la canasta nacional, los cuadros de oferta-utilización de las cuentas nacionales, como así también registros administrativos. Y por el lado de la canasta importada, los registros de la Dirección Nacional de Aduanas. Como mencionamos previamente, el año de ponderación es el 2018, Q 2018, pero los precios son actualizados a los del mes base, en este caso marzo 2025. Es posible que llame la atención la brecha que existe entre este periodo de ponderación y la base del índice. Y esto ocurre debido a que al rezago en la disponibilidad de los cuadros de oferta y utilización y al tiempo que se necesita para poder procesar esta abundante información y construir las estructuras de ponderación de los IPP. Y como podemos ver en esta tabla, es algo que ocurre en casi todos los países. Y acá tenemos ejemplos de países de la región donde las brechas entre este periodo de ponderación y del índice van entre 2 a 8 años. En nuestro caso sería de 7 años. En nuestra situación también debemos mencionar que la pandemia de alrededor del año 2020 y el periodo que tomó la normalización en los periodos subsiguientes también influenciaron para retrasar algunas etapas de recolección de precios que eran fundamentales en el marco del proyecto. Otra cuestión que queremos dejar muy claro es la diferencia entre el IPP y el IPC. Desde el punto de vista de la medición, el IPP está enfocado en el primer momento de la cadena de comercialización, en tanto que el IPC releva los precios de los puntos de venta al consumidor final. En cuanto a cobertura de bienes y servicios, como hemos dicho, el IPP contempla bienes de demanda intermedia, los insumos y aquellos bienes finales, ya sean de consumo y de capital. En tanto que el IPC abarca no solo los bienes, sino también servicios de consumo final. La cobertura geográfica del IPP es nacional, en tanto que en el caso del IPC el relevamiento se realiza en el área metropolitana de Asunción. La valoración del precio medido, en el caso del IPP, se da a precio básico, como explicamos, en tanto que en el IPC es un precio de mercado. Las ponderaciones de la canasta, en el caso del IPP, surgen de la estructura productiva que se obtiene a través de los datos de cuentas nacionales y de comercio exterior, mientras que en el IPC esto se da a través de una canasta representativa del consumo de los hogares en base a un estudio particular que es el de la encuesta de presupuestos familiares. Si nos centramos directamente en el concepto de lo que es la inflación, el objetivo del IPP es contribuir al análisis por medio del seguimiento de los precios en las diferentes etapas de la cadena productiva. En tanto que para el IPC, su objetivo es medir la inflación. La inflación típicamente es un término asociado al IPC, por más de que en otros contextos menos formales se pueda llegar a hablar de inflación también asociando a otros indicadores. Para el cálculo del índice general es importante entender primero que el IPP cuenta con un componente flexible en el que se encuentran todos los precios que corresponden a cada uno de los productos, y luego tenemos un componente fijo que ya funcionan con los pesos que se habían obtenido de la estructura ponderativa. Cada uno de estos niveles se encuentran correlacionados según los clasificadores internacionales tanto de actividad económica como los de producto. De esta manera podemos entender que dentro de ese componente flexible habíamos hablado que teníamos a los precios, entonces ahí lo que se aplica es una media geométrica de los relativos de los precios, y a partir de allí en adelante hasta llegar al índice general, cada uno de los índices
de las diferentes agrupaciones y secciones y todas las otras, los otros componentes del indicador, eh, juegan a través de una media ponderada entre sus pesos y los índices para poder llegar al índice general. El siguiente punto de nuestra presentación corresponde al proceso de construcción, donde queremos resaltar algunas cuestiones, como las diferentes etapas que abarcó este proyecto, partiendo desde la identificación de las fuentes de las estadísticas básicas, cuentas nacionales, los datos de la Dirección Nacional de Aduanas, también de otras instituciones públicas. Luego de haberlas identificado, se tuvo que pasar a la etapa del procesamiento. En lo que se refiere a cuentas nacionales, estamos hablando de los cuadros de oferta y utilización del 2018 a un nivel de 85 productos, también del valor bruto de producción al mayor nivel de detalle. En cuanto a los datos de comercio exterior, se analizaron las bases de 3 años, 2016, 2017 y 2018, para tener en cuenta la consistencia temporal de la información, y finalmente se procesó los datos del 2018 al mayor nivel de desagregación y luego también los subsecuentes procesos de agregación de esta información más detallada hasta llegar a los productos de la canasta. El proyecto transcurrió y se dio una serie de canastas virtuales y reponderadas que fueron sufriendo ajustes conforme se daba este proceso de agregación que mencioné previamente. Luego la tarea consistió en la identificación de los posibles informantes, que implicaba la construcción de los directorios de los establecimientos, de las empresas, la ubicación geográfica de los mismos, la búsqueda del primer contacto y la preparación de las solicitudes. Luego vino una etapa que es fundamental dentro del proyecto, que es la del trabajo de campo, es la constatación efectiva de toda la información que teníamos previamente, donde se tuvo que dar la organización de la recolección, esa verificación de la información preliminar, la obtención de los precios, las reiteraciones de las solicitudes o incluso cuando no llegábamos a contar con respuestas, la búsqueda de nuevos informantes. Otro elemento muy importante dentro de nuestra actualización es la construcción de un sistema de procesamiento nuevo, un desarrollo interno que fue implementado sobre una arquitectura tecnológica más moderna, por lo cual se mejora la eficiencia y la seguridad de los procesos. En las etapas finales del proyecto tuvimos nuevamente ajustes de la canasta a los resultados de la recolección de precios, donde la canasta final quedó con 460 productos en función a criterios de representatividad. Y un hecho que queremos destacar también son las revisiones para las cuales contamos con el apoyo de la CEPAL, que en más de una asistencia técnica estuvo trabajando con nosotros arduamente para poder hacer cada uno de los controles de consistencia. Entonces, a modo de resumen, podemos hablar de que la canasta actual quedó con 460 productos. Estamos hablando de alrededor de 4.159 precios, que corresponden a 1.012 informantes, y donde la cobertura en cuanto a zonas geográficas se da en la ciudad de Asunción, también ciudades de Gran Asunción, de alrededores de la capital, la zona sur, zona este y zona centro del país. Y esto es propio de las características de la producción, porque tenemos ramas de actividad económica que pueden estar más concentradas en la capital, en tanto que otras se desarrollan en otros puntos del país. Ahora vamos a abordar el comparativo de las estructuras de las bases 2011 y 2025. Pasamos de 341 productos a 460, esto representa un incremento de 35%. En la canasta nacional, el incremento fue de 185 a 218 productos, en tanto que en la canasta de importados, el aumento se dio de 156 a 242 productos. En cuanto a los pesos, la canasta nacional pasó de tener un peso de 54,8% a un peso de 65,5%, y podemos mencionar que en lo que era la base de 2011, las principales agrupaciones eran
La de secciones eran las de alimentos, bebidas y tabaco, textiles y productos del cuero, seguido de productos de la agricultura y la horticultura, y la sección de animales vivos y productos animales excepto la carne. Para la base del 2025, mantuvo el primer lugar la sección de alimentos, bebidas y tabaco, textiles y productos del cuero, pero ya en el segundo lugar encontramos un cambio considerable con un incremento del peso de los bienes transportables no metálicos, para luego ubicarse en la tercera posición los productos de la agricultura y la horticultura, y en cuarto lugar animales vivos y productos animales. En cuanto a la canasta de importados, vemos una reducción de 45,2% de peso a 34,5%, y al interior podemos ver que las secciones más importantes eran las de productos metálicos, maquinarias y equipos, y bienes transportables no metálicos. En la actualización de la base conservan en cuanto a orden sus lugares estas secciones, pero con una recomposición de los pesos a lo largo de la canasta. Esto ya habíamos mencionado en términos agregados, también el incremento de las cantidades de productos en cada una de las secciones, donde el principal cambio se da en la sección de alimentos, bebidas y tabaco, textiles y productos del cuero, que pasó de 80 a 107 productos, y también acá en bienes transportables no metálicos de 39 a 41. Debemos mencionar y resaltar también que esta actualización implica la incorporación de nuevas secciones como la de otros productos manufacturados y la sección de electricidad y agua. En la canasta de importados, como dijimos, de 156 productos pasamos a 242. Los principales cambios también se dieron en la sección de alimentos, bebidas y tabaco, textiles y productos del cuero, seguido también de bienes transportables no metálicos. Y acá tenemos la aparición de las secciones de otros productos manufacturados y productos de la pesca. En cuanto a los resultados, debemos resaltar que esto implica la actualización de la base en marzo de 2025 igual a 100, implica la sustitución de las series publicadas, pero lo que ocurre es un cambio en el nivel de los índices y se garantizan todas las variaciones, todos los resultados que se habían publicado previamente por medio de un procedimiento que es conocido como empalme de las series. En efecto, los primeros resultados que son publicados a partir de la nueva canasta del IPP son los de abril 2025. De esta manera, conforme al cierre del mes de abril, la variación mensual del IPP se ha ubicado en 0,4%, con lo cual la variación acumulada para este periodo, desde inicio del año, se ha ubicado en 2,4%, en tanto que la tasa interanual para el mes de abril con respecto al mismo mes del año anterior se ha ubicado en 5,1%. Al interior de cada una de las canastas, en cuanto a variaciones mensuales, por la importancia misma que tienen dentro del indicador, debemos resaltar que las secciones de mayor incidencia dentro del resultado del mes han sido las de alimentos, bebidas y tabaco, textiles y productos del cuero, que presentó una variación mensual de 1,4%. Su variación acumulada se ubicaba en 2,4% y la variación interanual del 6,5%. Luego tenemos los bienes transportables no metálicos con una variación mensual de 0,4%, una variación acumulada del 1,7% y la variación interanual del 3,7%. En cuanto a al interior de los productos importados, podemos destacar nuevamente acá por una cuestión de peso
de importancia en la ponderación, las incidencias de las secciones de alimentos, bebidas y tabaco, y de bienes transportables no metálicos, para dar en total una variación mensual de 0% para el caso de las canastas importadas, una variación interanual de 3,2% y una variación acumulada del 1%. Finalmente, no queremos culminar esta presentación sin agradecer. El Banco Central agradece a las instituciones informantes que colaboraron con la provisión de los datos e información relevante, a los organismos nacionales e internacionales que brindaron apoyo técnico, a los profesionales y técnicos que participaron en el desarrollo y ejecución de los trabajos, desde el inicio hasta el final, a todos los medios de comunicación por la cobertura y ayuda en la difusión del indicador, y a la ciudadanía en general por su compromiso y disposición para contribuir con los procesos estadísticos y de análisis económico.